Marcachina como yetena campia calotana hasaran tascaractana hechaja por tarquiñani kaisa municipio ayo marcaro uxatoquen jautjipi ma iglesia wal jamarani uxatoquen kamasa gobierno askist oira kitaina wanaira jamoqnaka tunka payani lienzos ukat jamawa masoro uxatoquen jaloqtasi way jaraki kamawa yatiwa uxatoqeta kamata por taniraki. En el municipio de Ayo, el Ministerio de Culturas, a través de la administradora Briana de Carreteras, realizó la entrega de la reestructuración de 12 lienzos. Este municipio cuenta con una población aproximada de 7.000 habitantes. En la gestión del licenciado Pablo Brooks, asume la restauración de los 12 lienzos que corresponden a parte del patrimonio mueble del templo, y estos lienzos se restauran en el Ministerio de Culturas, que brinda todas sus dependencias, equipo, herramientas. Asimismo se entregó las obras del proyecto Restauración de Bienes Muebles del Templo Niño Salvador de Ayo a cargo de la administradora boliviana de carreteras, que estuvo dentro de los trabajos del tramo 1 de la doble vía La Paz-Oruro. Entonces ahora ya están restaurados, muchos santos también que estaban deteriorados, se les ha restaurado, como también el púlpito se ha restaurado también. Y al mismo tiempo se ha colocado cámaras de seguridad para que estos cuadros no se vuelvan a perder. Estos 12 lienzos corresponden a 12 óleos sobre la tela de autor anónimo con temas religiosos de vírgenes, santos y santas correspondientes a los siglos XVIII y XIX. Bueno, me he enterado de que ha sido un templo histórico en el que ha participado este personaje de la historia, Tupac Katari, Juliana Pazá, y que ha sido el sacristán de este templo. El templo presenta una sola nave, la capilla está tapiada, tiene atrios bañados en oro. En esos espacios se encuentra distribuido varios bienes culturales. Además podemos observar un retablo mayor. En el mismo se encuentra una técnica construida compuesta de un solo banco. Dentro del marco de la compensación social y el marco de responsabilidad social, la ABC trabaja con obras de esta índole, que es el rescate de nuestra cultura, que es el templo del Niño Salvador de Ayo. Hemos construido con más de 250.000 bolivianos y lo estamos haciendo a lo largo de todas las carreteras del país. A través de la cooperación de la Corporación Andina de Fomento se realizó una inversión aproximada de 250.000 bolivianos para realizar la reestructura de este patrimonio cultural.